Hola, buenos días. Esta es una nueva clase de la asignatura Teoría y Práctica de Radio. En este caso vamos a desarrollar el tema el podcast sonoro, este formato tan particular que se ha instalado en nuestro contexto a partir de una vertiginosa expansión de un formato que no es nuevo, que tiene su antigüedad, pero que a partir de dos o tres eh, factores tecnológicos y sociales, se ha difundido bastante, sobre todo a partir del año 2019. Hemos realizado una alteración al orden de los textos de la cartilla. Este texto o la referencia de lo que voy a desarrollar hoy tiene relación al texto, creo que es el número 4 de la cartilla. Los otros dos textos los desarrollaremos en las clases subsiguientes, pero me interesaba que empecemos a desarrollar o a ver conceptualmente algunos aspectos centrales de lo que es el podcast sonoro, ya que es el formato que vamos a tratar de desarrollar durante este año. Entonces vamos a comenzar ya con el desarrollo de la clase, de los contenidos conceptuales. En este caso, el título del texto, que es el texto número 4 de la cartilla, se denomina La comunicación radiofónica en la economía digital de las plataformas, el caso del podcast sonoro. Como una primera cuestión, podemos decir que la comunicación sonora, todo lo que antes se desarrollaba en la radio, ingresa desde hace algún tiempo en un proceso de convergencia tecnológica con otras tecnologías, con informática y con la computación, que van a renovar y a revitalizar también la presencia social de la radio. Yo encuentro básicamente tres factores causales de este proceso de revitalización, de esta transformación que se va a dar en la radio y de esta presencia cada vez más importante del podcast como contenido sonoro difundido en nuestras sociedades. La primera tiene que ver con un conjunto de innovaciones tecnológicas y sobre todo de la expansión de los dispositivos móviles hacia toda la sociedad, fundamentalmente, hacia todas las personas, y también lo que se denomina la ubicuidad de los dispositivos, es decir, las distintas funcionalidades que va a asumir el celular, por ejemplo, en distintos aspectos de nuestra vida cotidiana. La segunda cuestión tiene que ver con la instauración de un nuevo modelo de gestión de contenidos en general, pero particularmente de contenidos mediáticos, que es el modelo denominado plataformas digitales, ¿no? El modelo de las plataformas, esto que aparece con las redes sociales, pero que también aparece con la economía capitalista, con actividades como Uber o los servicios de mensajería, etcétera, también van a trabajar o a hacerse presentes o a ser utilizados por los medios de comunicación y el caso de YouTube puede ser uno de los casos más emblemáticos en esto, pero también la radio y los contenidos sonoros se van a adecuar con el paradigma particular, por ejemplo, de Spotify. Y en tercer lugar, la aceptación por parte de las audiencias de nuevas formas o formatos y modalidades que son promovidos desde estos espacios. Es importante, ¿no?, que los formatos que son promovidos y elaborados en estos contextos, en estas plataformas, son aceptados y son apropiados por parte de las audiencias de los públicos. En este contexto, el podcasting es uno de los formatos que permite revitalizar los contenidos sonoros. Y particularmente en América Latina ha despegado y se ha desplegado a partir del año 2019. Eh, un modo de describir al podcast, yo lo recupero de un podcaster llamado Ulises Rivas, del podcast El Futuro, que describe el podcasting como el último pedacito viejo de la nueva Internet, dice. Digamos, en el marco de un Internet que
desarrolla nuevas técnicas y nuevos formatos, el podcast es un formato que se constituye a partir de dos tecnologías muy viejas del Internet. Una es el RSS, que es una tecnología, un software que permite vincular y compartir contenidos en Internet, que fue creado en el año 1997, o sea, es una tecnología vieja. Y la otra tecnología vieja es el MP3, que es un código de digitalización y de compresión de archivos sonoros que también fue desarrollado en la década del 90, en 1995. Y esas dos tecnologías viejas se articulan con dos técnicas narrativas o dos formatos narrativos aún más antiguos, como son la comunicación oral, ya sea en forma de diálogo o de monólogo narrativo. Es decir, tres modalidades viejas para lo que es el avance tecnológico van a constituir el podcast, un género, un formato de comunicación sonora que ha tenido un gran crecimiento durante el año 2019 y que se estima que ese crecimiento va a seguir para este año también. Y en eso los datos estadísticos lo confirman. El desarrollo exponencial del podcast en América Latina y en Argentina particularmente tiene una causa clave. Digamos, el factor clave fue la incorporación en su esquema de negocios de los podcasts por parte de la empresa Spotify. Es decir, en el momento que Spotify incorpora dentro de su esquema de negocios, de contenido, de incorporación de contenidos sonoros, a su plataforma de streaming, el podcast empieza a expandirse y a ser, digamos, por un lado, a tener muchos más contenidos sonoros en la plataforma Spotify, pero también crece la escucha por parte de los oyentes. Es decir, aquí es clave cómo Spotify lo incorpora como esquema de negocio y desarrolla un esquema de monetarización para los podcasters. O sea, que aquellos creadores de podcast puedan tener, de podcast independientes, es decir, que no trabajan vinculados a un medio masivo, puedan tener algún esquema que les permita obtener ganancias por el desarrollo de ese contenido sonoro. Entonces, en esta nueva fase de desarrollo de la distribución y producción de contenidos sonoros digitales, aparecen nuevos elementos, nuevas técnicas o nuevas tecnologías que van a establecer una convergencia con las modalidades de producción que ya conocíamos. La primera de ellas es que aparecen plataformas de edición y grabación, ¿no? Si antes editábamos en nuestra computadora y después armábamos el archivo y lo podíamos subir a internet, ahora ya se facilita esta tarea a través de lo que son plataformas de grabación online, ¿no? Aquí tenemos algunos de las páginas, de los sitios que proveen estos servicios que uno puede desde su celular o desde su computadora grabar, editar y guardar el archivo directamente online sin tener que descargar ningún tipo de aplicación o software en la computadora o en el dispositivo. El segundo elemento o el segundo actor importante en este proceso son las plataformas de producción, ¿no? Van a aparecer lo que eran las viejas lo que son las tradicionales productoras de contenido, ahora aparecen gestionando la producción de contenido a través de plataformas, ¿no? Ahí hay tres ejemplos: Gimle, Parcast o Posta FM. Posta FM es una productora nacional argentina que produce gran cantidad de contenidos en podcast. Las otras dos están vinculadas a las plataformas de streaming, como pueden ser Spotify. El tercer actor, que como novedoso, son las plataformas de hosting o también llamadas agregadoras, que son sitios en Internet, son servidores en Internet que alojan los archivos de podcast. ¿Para qué para qué necesitamos alojar nuestro archivo de podcast en una plataforma de hosting o un agregador? Por la simple razón que en las plataformas de retransmisión como Spotify o Google
o Amazon o las distintas plataformas de redistribución de contenidos, de streaming de contenidos sonoros, no alojan los archivos, sino que nosotros debemos alojar esos archivos en unas plataformas que estén autorizadas por las plataformas de distribución, y luego las plataformas de distribución recurren a esos archivos que están guardados en estos otros servidores y los retransmiten, ¿sí? Entonces son centrales estas plataformas de hosting. Vuelvo a repetir, Spotify, Amazon o Google tienen un listado de cuáles son las plataformas de hosting que ellos admiten para poder retransmitir podcast. No podemos guardarlos en cualquier servidor, sino que tenemos que hacerlo en esos servidores que están autorizados o habilitados por las plataformas de distribución. Y finalmente, las plataformas de distribución, que son las más conocidas por nosotros, que son las plataformas a partir de las cuales, como público, como audiencia o como usuarios, escuchamos los contenidos sonoros. En cuanto al proceso de producción de los contenidos sonoros digitales, digamos, las fases tienen cierta similitud, sobre todo la fase de preproducción es similar al proceso de producción de contenidos radiofónicos, ¿no? Todo lo que sea la parte de planificación, de guionado, tiene las mismas características de las que hablamos en la clase anterior. Lo que sí, ya en el proceso de grabación, de edición, van a aparecer nuevos pasos o nuevos requerimientos para poder producir el podcast. En esta primera fase o primeras etapas en la producción de un podcast, lo que necesitamos es, una vez que tenemos la preproducción hecha, seleccionamos los distintos contenidos, grabamos algunas voces, grabamos algunas entrevistas, lo que es necesario es grabar todos esos contenidos, ¿no? Editarlos y convertirlos a un archivo MP3 y etiquetarlo, ¿no? La grabación se realiza básicamente con un micrófono condensador. Esto es habitual en todos los creadores de podcast, conectados a una computadora o al celular. Es importante, los micrófonos de condensador son micrófonos que se pueden conectar directamente por USB a la computadora y tienen muy buena calidad de grabación. Después, con los software de edición que conocemos, el Audacity, el Adobe Audition, SoundForge, Pro Tool, etc., podemos grabarlo, o bien optar por los editores de sonido online como los que hablábamos hace un ratito. En la fase de etiquetado, que es la siguiente, lo que hacemos es la incorporación de metadatos del archivo sonoro. Es decir, es lo que se denomina la catalogación del archivo sonoro. En esta catalogación hay cuando nosotros grabamos nuestro archivo, cuando lo convertimos en un archivo MP3, ahí tenemos la posibilidad de insertarle metadatos, que después esos metadatos podrán ser accesibles a las plataformas para poder distribuir de una mejor manera esos contenidos. Allí ponemos el autor, la temática, la duración, qué tipo de contenido va a tener ese archivo sonoro. Es importante, si nosotros vamos a subir este podcast a alguna plataforma de distribución, sea Spotify, sea Google Podcast o Apple Podcast, es importante reconocer cuáles son las taxonomías que utilizan esas plataformas de streaming, ¿no? Si utiliza la taxonomía contenidos educativos, y es importante, y nuestro podcast es de contenido educativo, es importante que utilicemos la misma taxonomía, así la plataforma la puede leer fácilmente y lo ubica en esas categorías, el algoritmo lo puede utilizar para que sea más fácilmente accesible por parte de los usuarios. El siguiente momento o la siguiente tarea que debemos hacer una vez que tenemos el archivo grabado es la sindicación de los contenidos. Esta es la parte del proceso mediante el cual vamos a poner ese contenido a disposición de
del público, ¿no? Este proceso básicamente consiste en asociar al archivo de audio que tenemos, a ese MP3, a un archivo denominado RSS. Y esto se va a hacer mediante el uso de un software específico que genera un código particular que va a vincular el archivo. Este archivo va a permitir, cuando lo tengamos ya hecho, va a permitir enviar una señal a todas las interfaces o a todas las plataformas asociadas a ese archivo sonoro, a los efectos de que sea accesible para que se pueda descargar. Es decir, cuando genero el archivo RSS, ese archivo permite mandarle una señal, por ejemplo, a Spotify para avisarle que hay un archivo, un podcast nuevo para descargar. Y eso también se le avisa a los usuarios, ¿no? Y de esta forma uno ya está enterado y sabe cómo, en qué momento lo puede ya descargar en su computadora, poder escucharlo vía streaming. Para generar estos archivos RSS hay herramientas gratuitas en Internet como Easy Podcast o FeedBurner o RSS Builder. Son distintos software, distintas herramientas, están todas anotadas en la cartilla teórica para ver los nombres y pueden googlearlas o buscarlas en Internet para poder de ese modo sindicar el archivo y después poder pasar a la siguiente fase, que es la distribución, o poder enviar el archivo sonoro a una plataforma que nos dé el alojamiento de nuestro archivo y de ahí pueda ser tomada por cualquier plataforma de streaming. Entonces, una vez que tengo mi archivo sonoro, el MP3, y mi archivo RSS sindicado, es decir, ya tengo los dos archivos, voy a poder ingresar a una plataforma de alojamiento, a una plataforma de distribución para que el podcast pueda llegar a los usuarios, ¿sí? Porque ya lo dijimos, para que pueda llegar a los usuarios, primero necesito hospedar, alojar el archivo de audio en un servidor. Yo subo mi archivo de audio al servidor y le tengo que asociar el código RSS para que eso pueda ser tomado por las plataformas de streaming. Entonces, hay plataformas de hosting específicas para el podcast que guardan los archivos para que estén disponibles para las plataformas de streaming. En general, las plataformas de streaming, ya lo dijimos, no alojan, no hospedan los archivos sonoros y tampoco aceptan a cualquier plataforma de hosting, ¿no? Estas plataformas de distribución van a facilitar también, tienen otra función, además de poner, de permitir, digamos, de alojar nuestros contenidos y que puedan estar disponibles para las plataformas de streaming. La otra función que cumplen es la posibilidad de obtener ganancias económicas, es decir, que los creadores de podcast pueden obtener ganancias económicas a través de su producto sonoro. A esto se lo denomina monetización, es decir, es posible, lo que hacen estas plataformas es generar un esquema a partir del cual los creadores de productos de podcast puedan obtener ganancias económicas. Básicamente hay tres esquemas o estrategias de negocio de las plataformas para los podcasts. El primero de ellos es la venta de espacios para publicidad, como lo tradicional, en el modelo de radio tradicional, se vendían los espacios y se da la publicidad. También hay un esquema de recursos que se obtienen por el pago de las suscripciones por parte de los usuarios. Básicamente son lo que utilizan, por ejemplo, algunas plataformas de streaming como Spotify, ¿no? Si bajan mis contenidos me dan plata. Y el otro esquema es que dentro de la página donde está mi podcast hay algún banner, lo que se denomina publicidad dinámica, y ese banner, si el usuario cliquea sobre su banner, lo dirige a otra página y esa acción de llevarlo a otra página genera una ganancia económica que puede ir al creador de podcast. Entonces, básicamente son los tres esquemas de monetización que hoy funcionan para los productores independientes de podcast.
la siguiente fase es ya la retransmisión o el streaming que se va a realizar a través de estas plataformas más conocidas como Apple Podcast, Spotify, Alexa de Amazon, Google Podcast, etc. En esta fase lo que se hace, ¿no? Estas plataformas toman, ¿no? Vinculamos nuestro archivo con esa plataforma de hosting y las plataformas de redistribución lo pondrán disponible a todos los usuarios de esas plataformas. Una fase importante, hay dos fases o dos actividades que me parecen relevantes en este nuevo esquema. El primero tiene que ver con la posibilidad o que se nos facilita el proceso de evaluación y análisis, ¿no? De quienes escuchan nuestro podcast, ¿no? En la radio tradicional era muy difícil saber a ciencia cierta cuánta gente nos escuchaba, en qué momento nos escuchaban, dónde nos escuchaban. Aparte, digamos, bajo el esquema de las plataformas o el streaming desde las plataformas, cada plataforma tiene una sección de estadísticas y análisis a partir de la cual podemos obtener información y datos de quiénes nos escuchan, cómo nos escuchan, si nos escuchan en una computadora o en el celular, dónde nos escuchan, en qué países, en qué ciudades o en qué barrios, de qué manera. Hasta hay algunas plataformas que nos dicen a qué volumen nos escuchan y si nos escuchan todo el programa o un fragmento del programa. Digamos, es lo que se denomina la analítica o el análisis de las métricas del podcast o de los contenidos digitales. Esta es una cuestión muy importante porque nos permite revisar y ajustar nuestro proceso de producción. Y otro aspecto importante que debemos tener en cuenta es la promoción de nuestro podcast en las redes sociales, ¿no? Esto es una actividad que muchos creadores de podcast lo señalan como importante, tener presencia en todas las redes sociales, o sea, vincular a nuestro podcast desde un blog que puede estar instalado en el blog, ¿no? Y del blog lo asociamos a la plataforma de streaming, pero también puede estar vinculado a través de Facebook o a través de Twitter o a través de otra red social que podamos promocionar nuestro producto, nuestro material. Espero que les haya sido de utilidad y se haya comprendido esta síntesis del texto en torno a las fases y a las características particulares del podcast sonoro dentro de un esquema de las nuevas plataformas de streaming. Las preguntas a modo de guía de lectura del texto están en la cartilla, en el blog. Cualquier duda o inquietud respecto a este tema o a los temas ya abordados, ya saben, tienen todas las líneas de contacto de la cátedra, el correo electrónico, el blog y el Facebook, lo pueden hacer a través de esa vía. Bueno, en la próxima clase vamos a desarrollar el tema de los géneros discursivos en radio y algunas conceptualizaciones en torno a la definición del oyente para la producción radiofónica y sobre todo pensando en la producción sonora para podcast. Será hasta el próximo encuentro.